El mundo disruptivo de Sofía será una plataforma que presenta historias innovadoras, disruptivas, diferentes, trascendentales, que rompe patrones, prejuicios y paradigmas, y nos cuente historias inspiracionales de mujeres y hombres que han dejado un legado a través de hacer las cosas diferentes. Bienvenidos al mundo disruptivo de Sofía. Así que hoy tenemos el privilegio de estar con Tito Ibargüen, quien ha estado liderando en muchos temas de innovación digitales, y ahora con ya toda esta revolución de la inteligencia artificial y de muchas fórmulas que, al final crea un modelo de negocio que es rentable, escalable, y es un hombre de éxito, ¿verdad? A lo largo de muchas pruebas, errores, aprendizajes. Así que gracias por estar acá. Gracias por la invitación, Sof. Bueno, Tito, contanos primero cómo fue tu niñez. ¿Quiénes fueron tus papás, esos primeros mentores? ¿Dónde creciste? Sí, entonces, mi papá, Giancarlo Ibargüen, y mi mamá, Isabel Dougherty. La verdad que crecí con muy buenos ejemplos desde niño. Yo soy el menor de 3 hermanos. Y crecí en un condominio donde compartíamos con mucha gente y niños de nuestras edades, ¿verdad? Dentro de todo ese grupo de niños yo era el más pequeño, de ahí es donde sale el apodo Tito, ¿verdad? Por ser el chiquitito de este como grupo de, tal vez éramos unos 12, 14 personas de varias familias que nos unimos desde bien pequeños, y pues ahí teníamos nuestra forma de convivir, jugar. Siempre estábamos jugando hockey en piso, fútbol o tenta. Entonces la verdad que crecí con un ambiente bien acompañado, y yo siempre aprendiendo a cómo poder entrar en estos grupos a pesar de ser el más pequeño, ¿verdad? De ahí por el lado de mi papá, pues siempre fue una figura en Guatemala, entonces crecí bajo un gran ejemplo, ¿verdad? Trabajaba mucho desde pequeño, tendía a viajar tal vez una vez al mes, entonces siempre vi como que esa ética de trabajo desde bien pequeño. Y por el otro lado mi mamá, que era la que se adueñaba de la casa, ¿verdad? Entonces mis interacciones normalmente tendían a ser con mi mamá. Como dicen, al menor siempre tienden a dar más privilegios y libertades, ¿verdad? Entonces no me tocó aprender tan duro como a mis hermanos, y mi mamá pues ya tenía un poco también de experiencia de ya tener 2 hijos antes, así que crecí con esta dinámica, ¿verdad? Yo creo que sí tengo factores de ser el pequeño de los 3, ¿verdad? Tiendo a ser súper competitivo, y siempre trato de ser como el pequeño en grupos grandes, ¿verdad? Y es donde más me gusta como estar. Y por el otro lado, pues también ir creciendo con una muy buena relación de mis hermanos. Mi hermana, la más grande, y ahí Dosie, Sebastián, que es el mediano. Yo crecí como ellos se peleaban porque ellos se llevaban ni el año de por medio. Yo era como el intermediario de ellos dos, ¿verdad? Así que una dinámica, diría, de familia bastante común y corriente. Nada fuera lo normal en esos, te diría, tal vez primeros 10, 12 años. Y en el colegio bien, ¿verdad? O sea, la verdad que fui al americano, siento que fue un muy buen colegio. Tuve la fortuna de estar con un grupo de amigos que compartíamos mucho valores, entonces eso nos ayudó a crecer en conjunto, ¿verdad? Y ir madurando, y la verdad que relaciones que hasta la fecha siguen bien sólidas. Contanos, Tito, creciste con este ejemplazo que era tu papá, ¿verdad? Con una mujer maravillosa que fue tu mamá quien estuvo muy presente en ese momento, pero eras el más chiquito, ¿verdad? También ya 2 de tus hermanos habían tomado su camino. ¿Qué fueron esas primeras decisiones que empezaste a tomar ya tú independiente? Decir, ¿qué estudio? ¿A dónde me voy? ¿Y qué era lo que tú te imaginabas que ibas a hacer cuando fueras grande, ¿verdad? Súper, la verdad que mucha la influencia mía de pequeño en el lado como emprendedor y del mundo de tecnología viene de mi papá. Entonces, desde las conversaciones que nosotros teníamos en la mesa, siempre era platicar, miren lo que está ocurriendo acá, vean lo que está ocurriendo allá.
Y eso inclusive fue como se crea la primera idea de negocios de nosotros, que es lo que ahora es Cognits. Pero con eso en mente, justo cuando yo tenía, te diría como 17 años, ya mi papá llevaba enfermo 3 años, casi 4 años. Y esa enfermedad, la verdad que a mí sí me dejó bastante impactado de pequeño, porque es como una realización de la muerte, ¿verdad? Es decir, un ser querido bien cercano a ti llega a tener una enfermedad que se sabe que es terminal, ¿verdad? Y solo es cuestión de tiempos y una enfermedad que para siendo como gravitacional, las llamo yo, ¿verdad? Que es, no solo absorbe a la persona que es la que está sufriendo la enfermedad, sino que todo lo que está a su alrededor, porque necesita que lo apoyen, que lo ayuden. Entonces las personas van perdiendo esa independencia per se y tienen que contar con los de alrededor para poder existir. Y pues al ver cómo iba progresando la enfermedad de mi papá, al ver su ejemplo de él ser rector en la UFM y pues siempre nos promovió los principios de libertad económica, libertad social, pues me pareció una decisión bien fácil decir me quiero quedar en la UFM, ¿verdad? O sea, entrar a la UFM, estudiar economía y al mismo tiempo pues estar apoyando en lo que podía y en la medida en mi casa, ¿verdad? Que al final sí requería un apoyo de todos en conjunto, el poder estar dando el soporte a mi mamá, dando el soporte a mi papá en todo lo que esta enfermedad exigía, ¿verdad? Contanos, trajiste un tema a colación que definitivamente quería tocar, porque sí, ¿verdad? Cuando tu papá se enferma, fue una enfermedad que afectó a todos y también que no sabían el tiempo, no sabían si iba a ser 1, 2, 3, 4, 5, 10 años, ¿verdad? Después de ver este ejemplo de este hombre que viajaba, súper activo, emprendedor, siendo rector del Amarro, que nos marcó a muchos, ¿verdad? Contanos qué fue para ti este cambio de vida que tuvieron que tener como familia en cuanto a pues toda la necesidad que él tenía de dependencia de ustedes y afectó en tus decisiones en ese momento, porque de 17 años es cuando empezás a ver dónde estudias, si te vas, ¿verdad? Te quedaste estudiando en Amarro, pero ¿cómo manejaban la vida familiar en ese momento? Entonces, te diría que una de las como complicaciones fuertes de esta enfermedad es cuando te empezás a acomodar como a la nueva realidad, pega la siguiente, ¿verdad? Y ahorita nos vas a explicar un poco más a qué me refiero. Entonces, cuando comienza mi papá con la enfermedad, es una enfermedad neurodegenerativa que se llama esclerosis lateral amniotrófica, que es ELA, o en inglés ALS, la misma que tuvo Stephen Hawking, fue muy famosa por el Ice Bucket Challenge, ¿verdad? Y lo que hace esta enfermedad es que te empieza a desintegrar básicamente los músculos. Y es bien al azar cómo te va a pegar. Hay personas que la agarran de primero los pies, hay personas que la agarran de primero los brazos, cuerpo, o sea, siempre es bien al azar cómo te llega a pegar, ¿verdad? En cuanto a la pérdida de músculos. Y mi papá comenzó con su mano derecha. Entonces, nosotros al principio empezábamos a observar cómo se le iba como formando este hoyo alrededor del brazo, de la mano. Y poco a poco iba pidiendo él ayuda, ¿verdad? En cosas tan triviales como lavarse los dientes o que lo ayudara a... Pero ya lo habían detectado. Ahí cuando fue esta parte del brazo, todavía no. Ahí solo nos habían dicho, mira, creemos que tu papá tiene algo, lo vamos a ir a chequear. La conversación que tuvimos cuando nos dijeron que mi papá estaba enfermo fue simpática, ahorita reconociéndolas atrás, porque nosotros éramos todos pequeños. Creo que había sido un impacto fuertísimo para mi papá haber escuchado esto, ¿verdad? Y también, ¿no? Si se metía al internet en ese entonces, solo historias de terror cuentan y nos sentaron a los tres y nos dijeron, miren, solo quiero que sepan que su papá sí tiene una enfermedad, eso que le estábamos viendo de pérdida de músculos sí es algo serio. Es una enfermedad que se llama esclerosis lateral amniotrófica. Nos quedamos como, Ajá, ¿qué es eso? Es un Ajá. tipo de dolor de cabeza, o que sea, ¿verdad? Y ahí pues poco a poco cada uno creo que fue investigando y entendiendo más esta enfermedad. Y ¿verdad? digiriendo Y también. digiriendo, exactamente. Entonces normalmente le iban a decir que el periodo de cuando se lo detectan a cuando fallece la persona tiene que ser de 2 años, ¿verdad? Entonces a nosotros sí nos sorprendió mucho que es algo bien corto. Pero al mismo tiempo veíamos a mi papá y estaba luchando con todo. Entonces
pues cada uno nos iba motivando, ¿verdad? Irlo apoyando tal cual. Y lo que iba pasando es, empezaba perdiendo el brazo y cuando nos acostumbrábamos a, por decir, yo le lavaba los dientes, si en caso tenía que escribir algo, pues lo apoyaba a mi mamá, lo apoyaba a mi hermano o mi hermana. Y de ahí comienza la pierna. Entonces ahí te tienes que como empezar a acostumbrar a qué es una persona sin un brazo y sin una pierna. Y de ahí cuando te acostumbras a cómo empezar a convivir bajo ese escenario, de ahí empieza el otro brazo. Entonces te va cambiando completamente esos parámetros de comodidad, ¿verdad? Y te diría que tal vez algo que aprendí, que es a la fecha algo que tengo, es yo no me puedo sentir tranquilo si estoy cómodo. O sea, yo tengo que estar buscando siempre algo que me esté como incomodando. Y creo que mucho viene de ahí, porque nunca teníamos nosotros como el lujo a darnos esa comodidad, porque en el momento que empezabas a respirar, venía la siguiente como fase de la enfermedad, hasta que pues gradualmente empieza a perder la habilidad de caminar, de mover los brazos, de comer, etcétera, ¿verdad? Entonces cada una de esas va requiriendo todavía más apoyo de nosotros, y aún así tuvimos experiencias que a la fecha nos matan de la risa, a pesar de que mi papá estaba aprendiendo todos estos, ¿me entiendes? Toda esta fuerza y músculo. Se metió en submarino, o sea, súper loco. Se subió al juego de Harry Potter de Disney y era una locura. Entonces, aparte de que veías que esta persona estaba perdiendo todas sus facultades, era el más aventado de todo. Entonces, como que nos ayudaba y nos facilitaba a nosotros el poder convivir de la mejor forma a pesar de la situación. De la situación. Contanos, ¿te metiste al Amarro? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo te visualizabas? ¿Pensaste que ibas a ser un disruptor o más un empresario tradicional, entrar a un corporativo? ¿Qué querías? Entonces, cuando entré a la Marroquín, desde bien pequeño sabía que quería estudiar economía, pero curiosamente yo sabía que quería emprender. Entonces, desde mi primer año siempre estaba buscando qué hacer. Inclusive yo tuve como unas 2, 3 ocasiones que senté a mis papás y les dije, durante la universidad les dije, me quiero salir de la U. O sea, yo no quiero estudiar, quiero poner mi negocio, lo tengo claro y solo siento que esto me está atrasando lo que yo sé que va a venir. Y mi papá, siendo rector en ese entonces, era el primero que me decía, salite. Y no me atrevía. No me atreví, pero al mismo tiempo dije, bueno, voy a emprender y hasta el momento que tenga conflicto con lo que emprenda y la universidad, pues lo voy a dejar. Nunca se dio, ¿verdad? Y creo que por suerte fueron unos buenos momentos que al final tuve con mi papá, el graduarme mientras él estaba ahí. Pero mientras estaba en la universidad ya era inquieto de qué hacer, ¿verdad? Me metí a cursos de programación, leía mucho de psicología, de ventas. Probamos al principio poner una empresa para poder automatizar todos los récords electrónicos de salud. Duró 4 o 5 meses, nos dimos cuenta que en ese entonces ningún doctor utilizaba una computadora, entonces de nada servía. Y entre eso me voy a estudiar, me voy a hacer un internship a Austin con Hugo Díaz. Trabajo en el startup de él y eso fue quiero y lo admiro muchísimo. Sí, eso fue lo que me abrió las puertas a mí hacia el mundo de tecnología, ¿verdad? Y el mundo de ventas tal cual. Entonces estudié economía, entrepreneurship, pero de entrada sabía que yo quería poner mi negocio y creo que lo asocio yo a que veía a mi abuelo desde pequeño y era una persona que dirigía a personas y me encantaba el hecho de como dar direcciones o ver hacia dónde ir. Después fui cambiando un poco mi definición de qué es ser un líder, ¿verdad? Pero desde entonces como siempre fui buscando el poder ser como dueño yo de mi propio destino. Ok. Te graduaste economía, creo que fue algo maravilloso porque te da esa formación, ¿verdad? Y esos cimientos que quiera que no te sirven muchísimo a la hora de emprender. ¿Trabajaste para alguien además de este internship que hiciste con Hugo o de una vez te tiraste al agua? Yo te diría que tuve tal vez 2 trabajos y entre comillas. El primero fue cuando me gradué del colegio, trabajé en Taco Bell como 6, 7 meses. Ese te diría que fue mi primer trabajo formal. ¿Qué hacías? Estaba en el área de mercadeo. Entonces yo le reportaba al gerente de mercadeo de Taco Bell, que sí, a la fecha, y me tocaba ir a visitar tiendas, ¿verdad? Me tocaba ir a colocar el POP, hacer campañas. Ahí tuve la experiencia de hacer mi primera campaña de mercadeo. Cuando te graduaste del colegio.
cuando me gradué del Eras colegio. un chavito. Sí, y me encantó y nos fue súper bien. O sea, tuve como el caso de estudio de decir, puchicas, gracias a esto logramos subir las ventas, creo que fue como 6% en el segmento que nos estábamos dirigiendo de Taco Bell. Entonces, como que me expuso mucho al mundo real, ¿verdad? Y la verdad que mucha fortuna el trabajar ahí, pero yo trabajando ahí me di cuenta que me costaba mucho, como el recibir direcciones, el hacerlas, aunque yo veía que eran ineficientes, no se podían cuestionar. Ajá, ajá. Entonces, como que sí me di cuenta que tengo yo eso de que no importa que se me diga, lo cuestiono naturaleza, creo que toda mi familia es así, entonces chocaba bastante. Ahora, hay una diferencia entre cuestionar y sentirte incómodo y que te choque. Justo hoy le compartí a alguien que si algo me ha costado es seguir reglas y seguir límites. Siempre desde muy niña me sentí diferente y me acuerdo que hacía aquellos trabajos espectaculares. Me acuerdo uno en particular de la perestroika, que bueno, fue un trabajón, tenía como 10 años y mi papá lo había revisado y llego al colegio y me ponen 40 y yo, ¿pero por qué? Mi papá pidió cita, fue a hablar con una maestra que hasta el día de hoy es un legado, era una eminencia y le dice, mire, señor Gel, excelente trabajo el de su hija, pero hizo todo lo que no le pedimos, ¿verdad? Entonces es muy diferente cuando ya te atreves a hacer las cosas diferentes a cuando solo estás incómodo y sí, tenés que seguir esas direcciones que decís por qué lo hacen así. ¿Tú te atreviste a hacerlo diferente? Y si sí, ¿cuáles fueron esos primeros intentos? ¿Te equivocaste, no te equivocaste? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, te diría que nunca lo vi como hacer algo distinto o algo diferente, sino que mi mamá y mi papá desde bien pequeño nos cuestionaban todo. Ya, Nunca, tú eras más de cuestionarte. ajá, entonces nunca fuimos creados con así son las Ajá. cosas y así deberían de ser, sino que era más ¿por qué no es así? O ¿por qué no es esto? ¿O qué crees tú? Entonces mi mamá y mi papá siempre nos inculcaron a través de las preguntas y creo que eso fue como naturalmente lo que se nos metió ya como nuestro chip de mente y te diría que con mis 3 hermanos somos así, de que cuestionamos todo lo que se nos venga a la mesa. Mi mamá hoy en día también es así, ella tiene también su lado un poco de rebeldía, pero creo que todos nacimos con eso, así que te diría en nuestro lado era más solo el cuestionar lo que se nos viniera enfrente, ¿verdad? Y cuando empecé estos trabajos al inicio era eso, o sea, ¿por qué yo tengo que ir a hacer todas estas carreteras, todas estas vueltas cuando sé que lo puedo hacer más fácil si las hago a través de los días y no todos en un día? Y como que solo me chocaban mucho de estas prácticas que ya son para sistematizar, ¿verdad? Que llegan a hacer sentido con cierta escalabilidad, pero me di cuenta que rozaba yo bastante, ¿verdad? A la hora de tener que como seguir esas instrucciones. Y esa fue mi primera experiencia y ya la segunda con Hugo Díaz fue completamente distinto, porque ahí sí fue, bueno, vos vas a venir, nosotros somos aquí en la oficina de Austin 3 personas, vos vas a ser la número 4, aquí está tu silla, que si me reclinaba me caía, ¿verdad? O sea, no me podía reclinar. Y era solo llamar, o sea, hacer lo que se llama en inglés cold calling. Todo el día me pasaba yo hablando por teléfono, tratando de conseguir citas para Hugo Díaz o la vendedora en ese entonces de Hugo, y me expuso al mundo de ventas y el mundo de ventas B2B, que creo que es una forma mucho carácter, pues el poder tener muchas puertas y que te cierren todas y aprender a hablar por teléfono también. ¿En qué momento? Porque yo siempre digo que es buenísimo trabajar para alguien porque todavía puedes meter la pata, ¿verdad? O sea, de verdad que puedes aprender y decir, bueno, me equivoqué, pero ya cuando tú sos el líder, tú sos el disruptor, el que va a la cabeza, el que dirige, el que crea, es diferente. Contanos cuáles fueron esos primeros emprendimientos, esos primeros intentos, dónde empezó esta carrera maravillosa que has tenido de realmente ser un emprendedor. Entonces, te diría, al principio comenzó con yo hablarle a mi papá de tipo de negocios que quería hacer, veía como que me metía a ver, habían estos negocios en Estados Unidos y hagamos, y él siempre me fue empujando a buscar más negocios que fueran propios, ¿verdad? Y que fueran ideas más originales versus solo el traer un negocio que ya existe afuera.
porque él había tenido experiencia de las complicaciones que pueden ser en franquicias y demás, porque tienes que apegar súper a los estándares que ellos te establezcan versus tener la libertad de poder ir escogiendo en el camino. Entonces, con eso en mente, te diría que la primera aventura así formal fue esta empresa de récords médicos que probamos a hacer. Esto estará tal vez hace 13 años. Y que nos dimos cuenta simplemente a la hora de juntarnos con 10 doctores, que los 10 que nos juntamos, ninguno se daba compa. Entonces fue como bien fácil, mejor ni desarrollemos, habíamos desarrollado como tal vez 2 meses algo, pero nunca fue nada que llegó a tener tracción fuera de la idea y el software. Luego fue cuando con mi papá y mi hermano hablando nos dimos cuenta que había este gap enorme de talento, ¿verdad? De mucha demanda por desarrolladores, pero poca oferta. Entonces, ¿cómo podemos entrenar a gente e irlos colocando en estas empresas? Y ahí es donde formamos Cognits. Cognits, yo te conocí con Cognits. Así es, entonces cuando formamos Cognits, la intención era entrenar a gente al principio. Luego nos dimos cuenta que ese modelo de negocio la verdad que no es rentable, porque nos costaba 10 meses entrenar a una persona y solo nos pagaban después un fee de reclutamiento. Entonces solo no nos hacía sentido la mate, pero dijimos, sí estamos llegando a llevar a la gente a un lugar donde ya son productivos, pues, para empresas reconocidas en ese entonces de tecnología. Entonces lo que dijimos fue, si vamos a entender a la gente, pero quedemos nosotros con el talento y ofrezcamos este servicio. Nos quedamos en Guatemala ofreciendo el servicio por, diría tal vez como año y medio, 2 años, y nos dimos cuenta, gracias a un mentor que hemos tenido, que nos ha apoyado mucho en el camino, de ir a vender en donde está el dinero, ¿verdad? Ir a Estados Unidos. Entonces ahí es donde yo me avento a ir a vender a Austin y empezar a hacer las primeras relaciones ahí, a sabiendas de que ya había tenido yo 3 meses de internship con Hugo, ya había conocido a ciertas personas. Entonces, como ya tenía un poco de exposure, ¿verdad? Específicamente a la comunidad de Austin. Entonces, y ahí fue como empezamos esas primeras ventas que a la fecha seguimos con esas relaciones. Ya. Mencionaste algo súper importante para mí y es algo que siempre aconsejo a cualquier persona, no solo emprendedores, ¿verdad? Creativos, disruptivos, diseñadores, toda persona debería tener mentores. ¿Quiénes han sido tus mentores? Obviamente tu papá fue uno de ellos, pero ¿qué han marcado tu vida y los mejores consejos que te han dado? Son bastantes y a mí tal vez una de las cosas que aprendí es que cada uno lo apoya de diferentes formas. Sí. Entonces, digamos que mi papá, yo me frustraba mucho con mi papá porque él nunca me decía qué hacer. Yo le decía, mira, necesitamos esto, y él solo me regresaba una pregunta. Entonces era súper frustrante. Porque yo solo quería que me diera la respuesta, me dijera, aquí está y listo, ¿verdad? Entonces, con mi papá fue mucho aprender eso, ¿verdad? Que uno mismo sí que tiene que llegar como a buscar, no esperar de alguien, pero solo una pregunta correcta te puede llegar a abrir un camino que nunca hubieras visto, ¿verdad? O que nunca lo hubieras explorado. Entonces, de seguro mi papá ha sido un mentor bastante fuerte. Mi mamá, sin duda, yo creo que aprendí a toda la parte como emocional y empática, siento que me ha ayudado mucho a relacionarme con personas, y se lo puedo atribuir a ella, que desde bien pequeño, independientemente de cómo me veía en el colegio o lo que hiciera, ella solo estaba buscando que yo fuera una persona buena y que fuera buena con los demás. Entonces, pues crecí mucho con ese ejemplo de lo importante en la vida ser empático, de ayudar a otras personas, y eso lo tengo bien marcado al lado de mi mamá. Por el otro lado, una persona que me ayudó mucho y ha sido bien particular su forma de apoyo, ¿verdad? Ha sido Matías de Tesanos, ¿verdad? Un emprendedor súper exitoso. La historia de él es fenomenal. Nosotros lo conocimos por varias relaciones que se juntaron ahí, pero especialmente por mi papá. Y una de las prácticas que Matías me dio, que para mí fue súper impactante, es que mi interacción con él era básicamente por correo. Entonces, tal vez nos enviamos correo una vez cada 4 o 6 meses al inicio, pero un correo de él nos cambiaba la dirección completamente. Entonces, ahí para mí fue súper impactante el saber de que uno no tiene que estar buscando el tiempo de una persona para sentarse y reunámonos un café o cosas así, sino que hay mucha gente que está dispuesta a apoyar y que con simplemente ellos sentarse, escribir los aprendizajes que ellos han tenido, puede llegar a cambiar los rumbos. Y eso sí lo tengo súper marcado, como cada correo que él me mandaba sí nos cambiaba el rumbo drásticamente para cada uno de los negocios.
me apoyaba bastante. Si le decía, mira, vamos a comenzar este nuevo negocio, él me decía, mira, yo conozco a estas personas que te pueden ayudar, y me las ponía como introducción para conocerlas. Entonces aprendí mucho cómo una persona sin ninguna agenda atrás, sino que simplemente lo genuino de querer ayudar a otros y al mismo tiempo compartir toda su experiencia, pues, que ha tenido él, que tiene un track record súper único, siento yo, a la edad que tiene, me ayudó bastante, ¿verdad? Y por otro lado, ya te diría mentores que tuve más de cerca, ¿verdad? Hugo Díaz me ayudó mucho, cómo entender los negocios, cómo aprender de ventas. Juanma Bonifácil, que tuvimos la fortuna de que él entrara de socio en uno de nuestros negocios, fue alguien que nos fue cultivando mucho el cómo manejar bien los negocios, el darnos la autoridad a nosotros, a pesar de que él estaba inversionista, pues nos daba mucha autoridad a nosotros y confiaba en nosotros. Entonces aprendí mucho de Juanma, de el confiar y rodearse de personas que uno está dispuesto a poner sus manos en fuego, y que eso da mucha tranquilidad. Y por el otro lado, te diría del lado personal con Gabriel Delgado. Era una de las personas que me ha apoyado bastante. Es de esas que te puedes desahogar y puedes sacar todo, y lo admiro mucho como persona y todo lo que está haciendo. Así que te diría que esos son unos de los cuantos que he tenido, pero seguro hay más atrás. Buenísimo. Hay mucha gente que te ha marcado, y el modelo de negocio ha migrado de Cognits a muchas otras cosas, han hecho muchos cambios. Contanos qué es lo que están haciendo ustedes ahorita, cuál es tu propuesta de valor, contanos a dónde van también, ¿verdad? Súper, entonces te diría que de nuestro lado nos dimos cuenta, y por nuestro lado me refiero a mi hermano y a mi primo Santiago, que también se suma. Nos encanta la parte de formación de negocios, ¿verdad? Esa creación de negocios es lo que más nos gusta, esa incertidumbre, esa inquietud de encontrar algo donde todavía no existe nada. Ha sido mucho lo que nos hemos dado cuenta que nos encanta. Y ya teniendo la experiencia de formar varios negocios, pues nuestro empuje es ir formando más negocios, ¿verdad? En verticales siempre distintas. Ahorita tenemos un proyecto en el área de energía que nos tiene súper entusiasmados, algo nada que ver con el mundo que venimos nosotros de digital. Ya venir al mundo físico ha sido un aprendizaje súper interesante. Por el otro lado, lanzar nuevos negocios. Mi hermano empujó que se llama Core Code, que se vendió a Cimera el año pasado. Pues nosotros estuvimos apoyando ahí atrás. Te diría que el negocio que más creció y el que más nos empujó para adelante a nosotros como grupo fue Vana, que es una empresa de microcréditos, todo digital, que comenzamos en Guatemala y ahorita estamos en Dominicana. Y esa nos expuso también a un grupo de personas que a la fecha, ¿verdad?, también nos han apoyado bastante, y nos ha dado un reconocimiento, ¿verdad?, del talento que tenemos y de la identificación de las oportunidades tal cual. Entonces, la verdad que estamos súper afortunados de tener varios negocios, unos más maduros, unos en etapa de crecimiento, y unos ahorita, te diría, tal vez unos 3, 4 que tenemos ahorita en semilla, ¿verdad?, que esperamos que en los próximos años ya estén empezando a crecer y que ya se vean al público. Buenísimo. Contanos, Tito, paralelo a toda esta vida de emprendimiento, disrupción, creatividad, ¿cómo has vivido tu vida personal? ¿Te encanta estar con amigos? ¿Te has enamorado? ¿Has tenido novia? ¿Te ves en un futuro casado con hijos o quieres ser un hombre independiente de negocios? Contanos qué pasa ahí en esa vida emocional. Súper. Entonces, la verdad que bastante. Te diría que una de las cosas que me caracteriza del lado personal es que tengo la mentalidad de solo vamos a vivir una vez, ¿verdad? Entonces, quiero llegar a exponerme lo más posible a la mayor cantidad de actividades o de ambientes o aventuras que pueda. Entonces, me agarran lo que le dicen mis primos o mis amigos como estas locuras que hago. El año pasado me fui al Everest. Antes de eso me metí a estos baños de hielo antes de que ahorita fueran como más famosos. Entonces siempre estoy tratando como de exponerme y yo mismo ponerme a prueba. ¿Y subiste el Everest? Subí, no hasta el tope, pero subimos este pico que se llama Calapatar, que es un poco más arriba que el Basecamp. Entonces como que siempre me encanta ir haciendo estas actividades que yo no me considero un hiker per se, ¿verdad? Que hago esto todas las semanas, pero me encanta irme como exponiendo a algo y poder decir
ya hice esto, ¿verdad? O sea, ya aprendí de cómo escalar, aprendí las dificultades y me encanta y como que ahora movemos a lo siguiente. Entonces he sido súper siempre activo del lado físico, ¿verdad? Me han agarrado mis épocas de fútbol, me agarró mis épocas de tenis, de squash. La del año pasado fue una combinación de pádel y de hiking. Entonces siempre me encanta estar probando actividades nuevas, ¿verdad? Y poniendo mi cuerpo y mi mente a prueba en esos ambientes. En extremos. Ajá, súper extremos. Básquetbol también jugábamos bastante. Entonces te diría como que me ha marcado un deporte por época he tenido. Ahorita más reciente ha sido más como mantenerme saludable, ¿verdad? Haciendo ejercicio, haciendo pesas, jugando tal vez pádel aquí y allá. Pero siempre me ha encantado esa parte de deportes y la actividad física. De ahí por el otro lado, de salud, te diría algo que me marcó bastante es que nací con una enfermedad celíaca. Entonces, muy disciplinado desde bien pequeño con el tema de la comida. Eso me marcó bastante porque fui probando yo todo tipo de dietas, desde fasting, la keto, la paleo. Ahorita estoy en una que se llama FODMAP. Entonces siempre estoy como probando dietas nuevas, ya sea porque mi cuerpo me lo está pidiendo o porque simplemente yo me meto a leer y veo que hay un gran valor en esto, ¿verdad? Entonces siempre experimentando con dietas y tener una disciplina, te diría, bien fuerte, ¿verdad? En las comidas y en qué comer, qué no comer. Y no se me complica quitarme cualquier tipo de comida. La verdad que nunca he tenido esa complicación. En el lado social, te diría activo, ¿verdad? Me considero afortunado de tener bastantes relaciones, siempre me estoy juntando, ya sea con familias, tengo un grupo de primos bastante grandes que nos juntamos seguidos, un grupo de amigos de colegio o amistades desde pequeño, que con cada grupo o persona convivimos de ciertas formas, ¿verdad? Tienes esos grupos que te juntas los viernes o sábados en las noches a cenar, otros con los que haces las actividades. Por decirte, ahorita con mis primos nos agarró de estar jugando póker una vez a la semana, entonces nos juntamos todos y jugamos póker. Así que me encanta y me he dado cuenta que para mí es súper importante el tener ese contacto físico con las personas y el estar conviviendo, ¿verdad? De tal forma que se sienta pues el esfuerzo que estamos haciendo cada uno para mantener esas relaciones. Ya, buenísimo. Y bueno, la verdad es que nos estamos quedando cortos de tiempo. Me encantaría seguir platicando contigo. Se me hace una historia, ¿verdad?, de un emprendedor nato. Justo en la mañana nos decía alguien muy, muy especial para mí, que un emprendedor realmente es el que toma el riesgo, ¿verdad? Y yo veo que tú has tomado riesgo en todo, ¿verdad? En tu vida personal, emocional, laboral. Así que definitivamente haciendo las cosas diferentes has marcado una diferencia, ¿verdad? No solo para ti, sino que para muchos. Antes de terminar, te voy a hacer 5 preguntas. Pues las primeras 4 responder solo con una palabra o sí o no, excepto la última. Okay. Unas ya las respondiste, otras. ¿Listo? Sí. 1, ¿te has enamorado? Sí. 2, ¿has tenido mentores? Sí. 3, ¿cuál es tu comida preferida? En inglés, chicken fingers. Chicken fingers. Ajá, dedos de pollo. Ajá, dedos de pollo, ajá, los deditos de pollo. Empanizados, Empanizado, no ajá, con cornflakes granulados sin gluten. 4, ¿cuál es tu ciudad preferida? Mi ciudad preferida, qué buena pregunta. Creo que ha variado. Ahorita tal vez te diría Madrid, te diría que Madrid. Ok. Y 5, si pudieras estar donde quisieras, como quisieras, cuando quisieras, ¿dónde estarías? ¿Qué ves? ¿Dónde estás ahorita? Pues mucho que va, creo que en línea al futuro o a la visión que tengo de mi vida es el poder estar libre de vivir y viajar en donde sea y al mismo tiempo trabajar en las cosas que me encantan. Me llama mucho la atención, por decirte, la cultura de Japón. Todavía hay ciudades de Estados Unidos que me encantaría vivir. Y te diría que más adelante, cuando ya empiece a perder un poco el momentum del trabajo, tal vez irme a Europa, porque ahí creo que todavía no se tiene ese mismo nivel de trabajo como en estos otros lugares, pero ahorita estoy muy ambicioso de conocer todavía mucho más la cultura americana en ciertos lugares, y países como Japón, China, me llama mucho la atención lo que están haciendo y creo que son excelentes países como para ver el ejemplo hacia dónde van las cosas.
Buenísimo. Pues esto fue un capítulo más del Mundo Disruptivo de Sofía. Me voy de verdad muy agradecida contigo por el espacio de haber estado acá, con todas estas ideas disruptivas que nos dejan pues con ganas de emprender. Así que esto fue Tito Ibargüen en el Mundo Disruptivo de Sofía. Muchísimas gracias y nos vemos en el otro capítulo. El Mundo Disruptivo de Sofía será una plataforma que presenta historias innovadoras, disruptivas, diferentes, trascendentales, que rompe patrones, prejuicios y paradigmas, y nos cuente historias inspiracionales de mujeres y hombres que han dejado un legado a través de hacer las cosas diferentes. Bienvenidos al Mundo Disruptivo de Sofía.